tardes a todos, bienvenidos. Damos comienzo a esta videoconferencia, ¿vale? Titulada El papel del tercer sector, perdón, en el turismo, ¿vale? Es que bienvenidos a todos. No sé si estamos ya todos, hay alguien más que quiera entrar en la sala, pero si os parece podemos ir empezando haciendo un planteamiento de lo que va a ser esta conferencia de hoy, ¿vale? Y supongo que ya puedo pasar yo. ¿Paso la presentación? Vale, fenomenal. Pues con este título, El papel del tercer sector en el turismo, damos comienzo a esta videoconferencia de CUP. ¿Vale? Bienvenidos. Vale, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a intentar presentaros un poco qué es el tercer sector, qué es lo que conocemos por el tercer sector y qué papel representa y juega en la industria turística. ¿Vale? Por otro lado, continuaremos acercándonos al mundo del turismo desde una perspectiva social, enmarcada en un contexto de desarrollo económico sostenible. Hablaremos de los objetivos del desarrollo sostenible. Y para conocer las entidades que operan en el tercer sector, identificar la actividad que realizan como agentes turísticos y valorar las sinergias desde una perspectiva evolutiva. Posteriormente hablaremos un poco de las ONGs, asociaciones sin ánimo de lucro, organizaciones representativas de la sociedad y la sociedad en general, ya que estas tienen encomendado un papel clave en el desarrollo turístico de un territorio. Actúan como planificadores, como gestores y como turistas. ¿Vale? Esta es un poco el germen y el origen de esta videoconferencia, que espero que sea de vuestro agrado. ¿Vale? Pues empecemos. El primer punto de esta videoconferencia es ¿qué es el tercer sector? No sé si estáis familiarizados con el concepto de tercer sector, si sabéis lo que es o no es, si os suena de algo. Quiero aclarar que no os confundáis entre lo que es sector primario, que tiene vinculación con la agricultura y la ganadería, con el sector secundario, lo que es la industria, y con el sector terciario, que se suele denominar el sector de los servicios, dentro de donde está el turismo. No, el tercer sector es otra cosa, ¿no? Y se define generalmente el tercer sector es una definición por descarte, es decir, aquello que no es ni lo público ni lo privado. ¿Vale? Además, el tercer sector hace referencia a un sector de la economía que no es el sector privado de las empresas y organizaciones dirigidas y orientadas a conseguir beneficios económicos para sus propietarios o accionistas, ni tampoco es el sector público en el que están todos los organismos que dependen del Estado y que se encaminan a dar a la ciudadanía en los distintos países. ¿Vale? No sé si vais enganchando un poco, si me podéis dar un sí, no sé, Mónica, si quieres me espero un poco o sigo, continúo con esta definición del tercer sector, ¿vale? Para poneros un poco en situación, ya que algunos estáis entrando en la sala todavía, estábamos partiendo de una definición de lo que es el concepto de tercer sector y que se define por aquello que no es ni público ni privado, es decir, no es el sector público donde están los gobiernos, los estados, las instituciones públicas, ni tampoco el sector privado, es decir, las empresas, aquello que se está produciendo, sino que el tercer sector es aquello otro que opera, que tiene ámbitos de trabajo conjuntos con el sector primario, con el primer sector y con el segundo, pero que se definen por descarte, ¿vale? Entonces, dentro de las entidades que operan en el tercer sector, estas surgen en su mayoría por el empuje de la ciudadanía, una promoción social, y por el interés también de empresas en involucrarse en acciones concretas en la mejora de los ámbitos de trabajo en los que ellas están interesados. En su mayoría, estos ámbitos de intervención en los que está representado este sector son los sociales, los educativos, sanitarios, humanitarios, medioambientales y de protección animal, de cooperación internacional, culturales, artísticos y deportivos. Vale, fijaros, con este gráfico yo creo que lo vais a tener un poquito más claro. Tercer sector, ¿qué se entiende? Pues todas aquellas instituciones que no forman parte de ese primer sector, ni del segundo, ¿no? La del tercero. Como veis ahí, pues se define, ¿no? Más conocido, ¿no? Como este conjunto de ONGs, asociaciones y demás. Para entender un poquito más este concepto de tercer sector, porque hay una dificultad en delimitar ese término, porque los distintos estudios dejan unas dentro y otras las sacan, unas entidades que sí que forman parte, pero que no,
Para intentar entenderlas, lo que sí que todos los estudios están de acuerdo es que existen 5 características comunes a todas y cada una de las entidades que operan dentro de este tercer sector. Esas características son, lo primero es que estas entidades están organizadas institucionalmente. Esto es, tiene una estructura, una misión, unos objetivos, un presupuesto que se asigna para conseguir unos objetivos y una misión. Esto les permite ser más transparentes, ya que tienen que estar inscritas en distintos registros públicos y demás, y esto les obliga a su tiempo a prestar una declaración de cuentas y de obligaciones, ¿vale? Lo que a su vez otorga seguridad a los socios, ¿no? A los que participan de estas entidades. Primera característica. Segunda característica es que las entidades que operan en el tercer sector son entidades privadas, tienen un carácter privado, ¿vale? Lo que es que no forman parte de la estructura del Estado. De ahí el concepto, algunas de ONG, instituciones no gubernamentales, no pertenecen al Estado, ¿vale? Esto les otorga mayor independencia para desarrollar sus misiones. Pero no quiere decir que el no pertenecer al Estado no puedan percibir ayudas económicas, algún tipo de subvención, ¿vale? Son entidades privadas, pero pueden estar financiadas por entes públicos, ¿vale? La tercera característica es que las entidades y organizaciones del tercer sector no tienen ánimo de lucro. Es decir, no reparten los beneficios de su actividad entre los socios o participantes de la asociación o fundación, ¿vale? Pero el no tener ánimo de lucro no quiere decir que todas aquellas acciones que realicen sean gratuitas, ¿no? Pueden cobrar, pueden percibir ingresos. Lo que no hacen es revertir en beneficios que se reparten entre los accionistas o socios fundadores, sino que lo que hacen es esos beneficios, esos ingresos que perciben, los reinvierten en las actividades para conseguir los objetivos que se han fijado como organizaciones. La cuarta característica es que estas instituciones, estas entidades del tercer sector, disponen todas de órganos de autogobierno. Eso está fijado en los estatutos, es decir, hay un cuerpo de presidencia y un cuerpo de vicepresidencia, secretarios, tesorerías, que gestionan las decisiones y la manera de actuar y también la parte económica, ¿no? La gestión económica de las instituciones. Y por último, la quinta característica a todas las entidades del tercer sector y que realmente son las por la cual, una característica por la cual son más conocidas es porque en sus instituciones tienen personas voluntarias en las organizaciones que en parte son aquellas que llevan a cabo el trabajo, ¿no? Todos ponemos ojos, ¿no? a las grandes ONGs de cooperación internacional. Estas personas, estas voluntarias, prestan su tiempo, su conocimiento o parte de sus recursos económicos para la consecución de la misión institucional. Aquí os presento un gráfico en el que podéis ver así una pequeña idea de organizaciones, qué organizaciones pueden formar el tercer sector, ¿no? Ahí tenemos reflejado pues, organizaciones sin ánimo de lucro, todas aquellas organizaciones sin ánimo de lucro estarían en el gran saco del tercer sector, las cooperativas, por ejemplo, las mutualidades, las organizaciones comunitarias y voluntarias y, por supuesto, las empresas sociales, las empresas de carácter social. Este es un punto muy importante porque las empresas sociales cada vez están más en auge, están surgiendo más empresas sociales y defendiendo sobre todo temas de inclusión social con personas con discapacidad. Bueno, visto ya conceptualizado lo que es el tercer sector, vayamos al siguiente punto de esta videoconferencia, que es hablar o conocer el turismo desde una perspectiva social. ¿Vale? Y aquí os planteo que eso, que comprender el fenómeno turístico desde la perspectiva social nos va a permitir comprender mejor el alcance del tercer sector en la actividad turística, es decir, cómo operan estas organizaciones que forman parte del tercer sector, qué vinculación o qué beneficios o qué actividad desarrollan dentro del turismo y qué beneficios aportan en esa actividad. Para ello, para que consigamos analizar esta perspectiva social del turismo, os propongo hacerlo desde 3 puntos de vista, ¿vale? Ver, por ejemplo, el papel del turista, ¿no? Analizar el papel del turista. Ver desde la posición de los empleados de la actividad turística, conocer la situación real de los empleados del sector turismo. Y hacerlo también, conocer la posición o la situación de las sociedades receptores de la actividad turística, ¿vale? Así que si queréis, vamos. Empezamos por el turista. El turista como viajero y consumidor, ¿vale? Ese es como el título que espero trazar, que haremos una visión.
Fijaros, hoy en día vamos a intentar, ya que cada uno de los que estamos aquí en la sala somos de una parte del mundo, supongo, pues vamos a intentar he intentado traer un plan, ¿no? Una definición de lo que es el turista del siglo XXI. ¿Vale? Entonces, partamos por conocer cómo es el turista del siglo XXI. Hay estudios que nos hablan de que, bueno, pues hay 10 características un poco que definen a este turista del siglo XXI. Una característica es que el turista del siglo XXI es un turista que investiga y compara. En Internet eso es también. Esto es, el viaje ya no comienza en el momento en el que tomas el transporte y te vas a otro lugar, a otro destino turístico, sino que el viaje del turista del siglo XXI comienza ya en su casa, en la pantalla de su móvil, de su celular, en la pantalla de su ordenador, desde el cual empieza a investigar y empieza a comparar precios y a comparar destinos y a hacer una selección. Y es el momento ya en el que comienza el viaje, ¿vale? Es un turista que además precisa de ese Internet para la información, ¿no? Está más que demostrado. La segunda característica es que el turista del siglo XXI piensa en que todo momento es bueno para viajar, ¿de acuerdo? Hasta los años 90, o bueno, hasta el siglo XXI, casi en el 2000, ¿no? Eh, las vacaciones, ¿no? El turismo estaba totalmente ligado a la temporalidad de las vacaciones, y las vacaciones generalmente eran bastante temporales. Hablábamos de los periodos vacacionales de verano y de Navidad. Claro, es verdad que en un mundo global el verano es una época del año diferente. Pero hoy en día las vacaciones son mucho más, existe mayor flexibilidad en el mundo vacacional. Y entonces el turista de hoy en día no piensa que no tiene supeditados sus viajes al momento de sus vacaciones, sino que elige el destino que quiere y hace que sus vacaciones coincidan con el mejor momento en el que disfrutar de ese destino. A esto me refiero. Entonces, el turista piensa que todo momento es bueno para viajar. Además, no hay problema en este sentido. También es un turista hiperconectado. ¿Qué entendéis por hiperconectado? Bueno, pues hiperconectado es que, pese a ser un turista que ya veremos más adelante, que también busca la exclusividad, el apartarse del mundo, el buscar un momento de relax, de evasión de la realidad, que es lo que buscamos con los viajes generalmente, el turista del siglo XXI necesita estar permanentemente conectado para hacer ver eh, ok, para hacer un poco, para dar a conocer sus viajes, su experiencia. Es decir, es un turista hiperconectado que... Gracias, Mónica, perdona. Vuelvo otra vez. Es un turista hiperconectado. Es decir, que por mucho que quiera terminar conociendo la cascada más recóndita del mundo, necesita tener un móvil con conexión a Internet para hacerse una foto y poder subirla a las redes sociales. Eso es lo que quiere decir el turista hiperconectado. Además, el turista del siglo XXI es un turista que está en busca de la autorrealización, ¿vale? En el momento en el que se sube a las redes sociales, lo que está buscando es que alguien le dé ese like, ese me gusta, que le haga sentirse reconocido y que le haga ver que su opción ha sido buena opción y que disfruta, necesita autorrealizarse. También es un turista que viaja acompañado por independiente. Esto en pocas partes, cada vez es más común el turista se asemeja más con la imagen que tenemos del viajero, el mochilero, viajero que viaja independiente, pero al tiempo precisa de alojarse en espacios de co-living, por ejemplo, en albergues, o ser acogido por comunidades locales o por familias.
De ahí que ciertas actividades turísticas o metodologías, tipologías turísticas estén en auge, como el turismo rural. Pero al tiempo también es un viajero que cada vez también viaja más en grupos organizados en algunos casos. ¿Vale? Otra definición del turista del siglo XXI es que para él los hijos no son un obstáculo. Está demostrado que cada vez viajan más familias, familias jóvenes con niños pequeños de pequeña edad, ya que la industria turística hace que todo sea mucho más accesible. Surge el auge de lo colaborativo, es decir, de buscar espacios compartidos para vivir las experiencias y de viajar hacia espacios de acogida comunitaria. Además, el turista del siglo XXI busca experiencias únicas, esto es lo que decíamos antes. Cada vez más está en busca de sitios más recónditos, más exóticos, elementos patrimoniales que nadie haya visitado, experiencias gastronómicas, experiencias de aventura, etcétera. Y ese afán por la aventura es algo que destine, afán por ir a destinos y buscarme allí la vida, montarme en un coche y recorrer un país desconocido totalmente al otro lado del océano, adentrarme en una selva, etcétera. Y una pasión por lo inexplorado, por llegar y poner el pie en los sitios donde nunca nadie haya estado, cosas que tampoco. Pero bueno, tenemos ante nosotros al final podemos hacer una definición tipo de un turista tipo, hablamos de un hombre o mujer, cada vez digo lo de mujer, meto esta perspectiva de género, porque cada vez más los estudios demuestran que somos las mujeres las que más viajamos, ¿vale? Pero un hombre o mujer previamente informado, que ha meditado sobre las ofertas, contrastado calidad y precio, que elige la mejor opción de viaje, que exige estar conectado, comprometido con el medio, ansioso por vivir aventuras y experiencias únicas y con una necesidad constante de mantenerse evadido de la realidad, pero permanentemente conectado al mundo para compartir su vivencia diaria. Vamos, estamos delante de, este sería nuestro perfil tipo, un consumidor nato de tiempo, de servicios, de experiencias, de ocio, un consumidor consciente, responsable y comprometido. Pero en sí es un consumidor nato. Y este consumidor se sirve o se siente conectado también y respaldado por la actividad de muchas organizaciones del tercer sector que operan en el sector turismo, por ejemplo, desde la perspectiva de la protección al consumidor, cuando históricamente son las organizaciones sin ánimo de lucro las que se han encargado de las mutualidades, por ejemplo, de trabajar en la defensa del turista como consumidor o la defensa del consumidor, pero también es un viajero comprometido y consciente con el territorio que busca de las asociaciones y de las entidades del tercer sector que operan en el territorio, pues, cuando va a visitar esos espacios recónditos o cuando quiere visitar comunidades indígenas, por ejemplo, sería un ejemplo. ¿De acuerdo? Vale. Ya hemos visto desde esta perspectiva social el punto de vista del turista. Vamos a ir al punto de vista de los trabajadores del turismo. ¿Vale? Aquí os voy a traer unos datos para que comprendamos un poco más esta visión. ¿Vale? No cabe duda, y esto está más que demostrado y estudiado, que la industria turística utiliza mucha mano de obra y ofrece trabajo a un gran número de personas. Eso es indudable, es indudable. El turismo aporta a los trabajadores además unos ingresos y una experiencia y contribuye por lo tanto a su integración social y a su desarrollo personal, como cualquier trabajo también. Pero, sin embargo, estas beneficencias del turismo también encubren que el sector demuestra que hay una escasa cualificación profesional de la mano de obra, lo que afecta claramente a la temporalidad y a la baja calidad de algunos de los puestos de trabajo. No obstante, estoy hablando de generalidades, ya que realmente no hay un estudio oficial que plasme ni los beneficios ni las precariedades de los trabajadores en el sector turístico, ya que hay mucha discordancia en la toma de datos y en el reflejo de los mismos. De hecho, ya os puedo adelantar que la Organización Mundial del Turismo intenta trabajar desde hace muchísimo tiempo dentro de la cuenta del turismo en unificar la toma de datos del sector turístico, ¿vale? Tanto en demanda, en oferta, como en el sector laboral.
Vale, pero no obstante, si queremos, para transportaros un poco a la situación real de los trabajadores del turismo, a una situación real, os propongo visualizar un ejemplo, ¿vale? El ejemplo que os traigo es este informe de la calidad de la actividad turística y el empleo que en el año 2018, en este año, con datos referidos a datos de 2017, publicó el sindicato Comisiones Obreras en España, en el que habla de comisiones obreras apuesta por un empleo decente y un turismo socialmente responsable. Y ahí es donde, para que veáis también esa vinculación de organizaciones como los sindicatos, ¿no?, que operan dentro del tercer sector. En este informe manifiestan que la contratación en afiliados a la Seguridad Social del sector turismo en el año 2017 fue de 74.000 personas, lo que representa un incremento de casi 5 puntos, pero que aún está por debajo del crecimiento real del turismo, de la actividad turística. De este empleo creado, cerca del 97% ha sido temporal, precario, parcial y de bajos salarios, con un alto porcentaje en prácticas fraudulentas que enmascaran largas jornadas y contratos a tiempo parcial. Sin embargo, en ese mismo estudio, además de recoger estos resultados de datos, también presentan los datos que presenta la entidad Exceltur, que dice que en 2017 confirman que este sector es el que más crece en la economía española y el que más empleo genera. Dice que aporta al Producto Interior Bruto un avance de 4,40 puntos y el turismo genera 77.000 empleos, uno de los mayores dentro de los grandes sectores de la economía española. ¿Vale? Lo que queda claro es que existen diferencias, ¿no?, que es lo que vengo a plasmar, entre los estudios que presentan unas entidades y otras entidades, pero dentro de esas diferencias se manifiestan las desigualdades y la realidad, ¿no? Es un sector complejo de cuantificar y sobre todo de delimitar estadísticamente. Vale. La Organización Mundial del Turismo ha puesto en marcha proyectos para unificación estadística, es lo que os adelantaba antes. Pero lo que queda claro, no obstante, en este informe, que se puede extrapolar un poco al resto del mundo, es que el turismo como actividad económica genera riqueza y empleo, pero lo hace en unas condiciones, digamos, no óptimas. ¿Vale? Ante esta situación, el papel de los colectivos, sindicatos, organizaciones de trabajadores es un elemento fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector. ¿Vale? Así que ya hemos visto el turismo desde una perspectiva social, desde el punto de vista del turista, desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Vale? Vayamos a ver ahora la perspectiva social del turismo desde el punto de vista de las sociedades receptoras. ¿Vale? ¿Qué son las sociedades receptoras? Pues son las comunidades, ¿no?, de recepción. Las sociedades receptoras, perdóname. ¿Vale? Pueden ser directamente unas comunidades, puede ser una ciudad, puede ser un pueblo, puede ser una comunidad indígena, puede ser una persona solo, ¿no? Lo que está claro, y está también harto estudiado, es que el turismo genera unos impactos sobre las comunidades receptoras y esto es una cuestión, como ya he dicho, bastante estudiada, ¿vale? Históricamente, ya desde los años 80, en la que se empezaron a estudiar estas consecuencias y las consecuencias sobre todo de los modelos turísticos desarrollistas, más invasores, pues se empezaron a hacer fuertes esfuerzos por trabajar en la línea de una planificación turística más respetuosa y socialmente sustentable. Los impactos, no obstante, de esta actividad han seguido generándose en menor escala en algunos casos, pero siguen dándose. Y algunos de ellos son los que os voy a presentar aquí. No obstante, estos impactos no siempre son negativos, pero sí conllevan cierto grado de riesgo negativo, ¿vale? Uno de los primeros impactos que genera la actividad turística en las sociedades receptoras es el intercambio cultural. Se establece un intercambio entre el turista y el visitante y esto provoca cambios positivos que revierten en una aceleración y modernización de costumbres muchas veces, pero también y en mejoras sociales como la igualdad de género, mayor actividad social, mayor tolerancia frente a otras culturas o sociedades. Pero al tiempo, este intercambio cultural corre el riesgo de llegar a producir la desculturización del destino turístico. Ahí está el riesgo de este impacto, ¿vale? Es decir, que al final ese destino, esa comunidad receptora pierda totalmente uno de los, pierda totalmente su entidad propia, ¿no?
Por otro lado, el turismo promueve el conocimiento, entendimiento y comprensión entre personas de diferentes nacionalidades y culturas. Y el posible desarrollo de actividades ilícitas vinculadas al turismo, como por ejemplo la prostitución o el tráfico de drogas. Estamos hablando de impactos extremistas, pero veis uno y otro. Además, en la actividad turística, también en las sociedades receptoras, genera la separación física y social entre turistas y residentes, que es lo que llamamos la brecha social. Y por último, también hablamos de impactos como la xenofobia y el racismo, que están inducidos por situaciones de tensión social. Ante esta situación, los movimientos sociales tienen un papel fundamental en la defensa de las comunidades y del patrimonio local, ¿vale? Todos ahora mismo yo imagino que estéis así sacando un poquito ideas o experiencias que conocéis, ¿no? de entidades, de ONGs, de asociaciones, de fundaciones que trabajan sobre el territorio, sobre todo en materia de desarrollo local o en protección medioambiental o en protección de comunidades locales, ¿no? Que trabajan en eso, en defender la cultura de lo local frente a la invasión del turismo muchas veces, ¿vale? Es un poco intentando buscar, estas entidades lo que intentan buscar es ese equilibrio, ¿no? Entre la recepción de visitantes y la preservación de los valores locales. Vale, pues dicho esto, ya hemos visto un poco esa primera parte de la presentación. Por un lado hablábamos del tercer sector, hemos atajado esa definición de lo que era el tercer sector, y por otro lado hablábamos de ver y de conocer la actividad turística, ¿no? El turismo, desde una perspectiva social, conociendo el turista del siglo XXI, analizando la situación de los trabajadores de la actividad turística y conociendo también los riesgos que la actividad turística produce sobre las sociedades receptoras. Como unión, tanto del concepto del tercer sector como de esta percepción social del turismo, traigo a coalición los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si conocéis el concepto de objetivos de desarrollo sostenible, si habéis visto alguna vez esta imagen con 17 imágenes y con 17 mensajes. Pero bueno, los objetivos de desarrollo sostenible son realmente, bueno, en el año 2015, 193 líderes mundiales en la Organización de las Naciones Unidas adoptaron estas 17 medidas y los denominaron los ODS, Objetivos del Milenio, Objetivos de Desarrollo Sostenible, conscientes de que la humanidad entera teníamos que trabajar para conseguir un mundo mejor, por lo menos trabajar en la línea del desarrollo sostenible para conseguir estar y permanecer, ¿no? Y dejar un mundo mejor para las sociedades venideras. No sé si estáis familiarizados con estos términos. Esos 193 países firmaron este acuerdo, que realmente son 16 objetivos más un último objetivo que fue el sello de alianzas, de establecer alianzas para lograr todos estos objetivos. Vale, de 1 al 16 veis que son objetivos muy básicos, pero fundamentales, como por fin erradicar la pobreza, erradicar el hambre, conseguir salud y bienestar para todo el mundo, una educación de calidad, trabajar en la igualdad de género, agua limpia y saneamiento para todas las personas, trabajar por energía asequible y no contaminante, un trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura de manera sostenible, reducción de las desigualdades sociales, ciudades y comunidades sostenibles, trabajar en la producción y un consumo responsables, acción por el clima, estamos hablando de cambio climático, protección de la vida submarina, protección de la vida de los ecosistemas terrestres, trabajar por la paz, la justicia en instituciones sólidas y luego, el último, lo de las alianzas. Bueno, esos son los objetivos de desarrollo sostenible. Deciros que yo lo veo que son como parte de la clave para comprender mejor el alcance del tercer sector en el turismo, porque la mayor parte de las organizaciones, si no todas las organizaciones que trabajan en el tercer sector, lo hacen siguiendo hoy en día estos objetivos, como tendrían que hacer muchos de los Estados miembros. En el año 2017, Curiosidades de la Vida, la Organización Mundial del Turismo decretó el año pasado como año del turismo sostenible y utilizó los objetivos de desarrollo sostenible para que el turismo también se convierta en una herramienta más para alcanzarlos, ¿vale?
Dicho esto, desde el punto de vista del turismo, de lo que estamos hoy en día, me gustaría resaltar 5 de estos objetivos, porque creo que son en los cuales están trabajando muchas entidades del tercer sector dentro del turismo. Por uno, desde el turismo podemos trabajar, o están trabajando las entidades del tercer sector, para trabajar en la igualdad de género, ¿no? Lo que hemos hablado antes, cada vez el perfil del turista no es solo el hombre, sino que también estamos metiendo esa perspectiva de género y cada vez hay más mujeres que entran dentro de esta perspectiva. Y además, de cara al empleo, el sector turismo es tiene un carácter femenino, ¿no? A la hora de la contratación. Un gran número de puestos de trabajo, un alto porcentaje, es más femenino que masculino. Por otro lado, el objetivo número 8 habla de un trabajo decente y un crecimiento económico. Desde el turismo podemos contribuir. Estamos hablando de que el turismo es una de las grandes industrias, ¿no?, de la economía mundial. Tiene que contribuir a ello. Reducción de las desigualdades. Cuando hablamos que dentro de los impactos que el turismo acerca, ¿no?, a las comunidades, a personas de diferentes culturas, les acerca, es también un camino para reducir las desigualdades mundiales y también las desigualdades dentro de las propias sociedades. Trabajar por ciudades y comunidades sostenibles. Cuando hablamos que los impactos negativos del turismo hacia las comunidades locales, trabajar por un turismo más sostenible, que es lo que están haciendo muchas entidades del tercer sector, nos va a ayudar a conseguir también comunidades más sostenibles. Y por último, trabajar por la paz, la justicia mundial. El turismo, como esa gran industria global, es una herramienta, para conseguir estos objetivos, sobre todo de esa parte que comunica, ¿no?, que pone en contacto personas de diferentes ámbitos, culturas y espacios. Y deciros que las entidades del tercer sector están trabajando en estos objetivos, ¿vale? Dicho esto, os planteo, si queréis así como un poco planteamiento, hemos visto el tercer sector, que era, se definía por exclusión, no es ni lo que es público ni lo que es privado, sino esas organizaciones, ¿vale? Segundo, hemos visto la perspectiva social del turismo. Tercero, vamos a ver el tercer sector en el turismo. ¿Qué está haciendo el tercer sector en el turismo? Fijaros, aquí donde en este gráfico que os planteo, pues eso, el primer sector, el segundo sector, el sector privado y el tercer sector, tienen unos ámbitos de confluencia, ¿no?, donde cada uno tiene sus competencias y otros espacios en los que confluyen las competencias de unos y de otros, o donde se duplica, hay duplicidades. Por un lado, en ese espacio entre la actuación, entre el trabajo del primer sector, ¿no?, del sector público, y el tercer sector, encontramos ámbitos de trabajo como la planificación turística, como la conservación de los recursos naturales y de los recursos turísticos también en general, y como la preservación de la cultura y el patrimonio en ese ámbito de actuación. Por ejemplo, en la confluencia entre el sector privado y el tercer sector en el turismo, encontramos confluencia, por ejemplo, en temas de empleo y en temas de actividad económica. Hay incluso actividades y servicios que están prestando entidades del tercer sector que paralelamente también las prestan entidades privadas, ¿no?, empresas. Y luego, en esa confluencia de los tres sectores, en ese espacio, es donde encontramos, por ejemplo, actuaciones como ámbitos de trabajo como la protección del turista y el consumidor, ¿vale?, la conservación de los espacios otra vez, la promoción de la actividad turística o la generación de los propios recursos turísticos. Pues bien, como veis, el tercer sector puede operar y opera, de hecho, en materia turística en distintos ámbitos. Me gustaría traeros ahora unos ejemplos, ¿vale?, de entidades que están operando en el sector, ¿vale? Por un lado, las he planteado en los 3 puntos del análisis social del turismo: acciones por el turista, acciones un poco por los trabajadores, ¿no?, y acciones por las comunidades, para enmarcarlas. Seguro que vosotros en vuestros países, en vuestras regiones, conocéis más experiencias. Quizá también sea un buen momento para comentarlas, si os parece, ¿vale? Las puedo sacar y dar, me las pasáis por el chat y yo las puedo comunicar al resto de compañeros. Pero bueno, he seleccionado algunas
que son fáciles de encontrar porque hay muchísimas y porque el tercer sector, ya habéis visto de qué está formado. Disculpad. Vale, traigo aquí, por ejemplo, un ejemplo de México, ¿vale? La Asociación Mexicana de Turismo Inclusivo, AMEXTI, que mirad, dentro de sus objetivos, lo que hace es promover el turismo inclusivo en todo el país, en México, fomentando la incorporación de las personas con discapacidad al disfrute de las actividades de turismo de una manera igualitaria, que es el objetivo primordial de la creación de esta asociación. Esto mediante la capacitación a prestadores de servicios, el impulso de la adaptación en las infraestructuras de los destinos y la sensibilización con respecto a este tema, para poder conseguir un turismo sin distinciones. Digamos que Messi lo que hace es, por un lado, formar a los capacitadores, o sea, capacitar a los prestadores de servicios, por ejemplo, formar a guías turísticos, ¿vale? O formar a personas que están en la recepción de los hoteles. Por otro lado, impulsar la adaptación de las infraestructuras turísticas, rampas, accesibilidad auditiva, visual, eh, psicosocial, muchísimas cosas. Y por otro lado, sensibilizar en general tanto al sector turístico como a la ciudadanía en general y a los turistas sobre, eh, sobre la inclusión, ¿no?, del turismo, ¿vale? Hacer un turismo accesible e igualitario. No solo accesible, sino inclusivo también, ¿vale? No es lo mismo dejar llegar que recibir la inclusión. Bueno, pues Amexi es una de las entidades, como ya habéis visto, que operan, y ahí estáis viendo, ¿no? Ese trabajo del tercer sector dentro de la actividad turística. Pasamos a ver otra experiencia, ¿vale? Por ejemplo, experiencias, por ejemplo, que se dan en Andalucía, aquí en España, en la región de Andalucía, pues mira, es una nota realmente, ¿no? Sobre una empresa que en esta caso es que se ha especializado en ofrecer rutas sin barreras arquitectónicas por los lugares más emblemáticos de Sevilla. Y esta otra, que por ejemplo es un ejemplo de una asociación, es la Asociación Síndrome de Down de Granada, el Centro Down de Granada, que lo que ha trabajado es por un turismo inclusivo. No solo por la eliminación de barreras y por accesibilidad a todos los colectivos, a los recursos turísticos, que eso ya tenían que estar luchando solo las autoridades, tenía que ser una lucha ya ganada, sino por la inclusión de trabajadores la inclusión de personas con discapacidad como trabajadores del sector. El Centro Down de Granada lo que hizo fue formar a unos usuarios durante 12 meses, a 12 voluntarios y usuarios de su centro, les formaron como guías turísticos. De manera que luego ofrecen un servicio que se llama Free Tour, descubre el Realejo, por ejemplo, y las personas, los guías, pues son personas con síndrome de Down, ni más, demostrando una vez más que el turismo es un buen sector para favorecer la inclusión y para demostrarnos a los demás, ¿no?, de una manera también están trabajando indirectamente la sensibilización de las personas con discapacidad. ¿Vale? Otro ejemplo. Acciones por el turista. Aparte quedan, porque no he querido traerlas aquí como ejemplo, todas las acciones de protección del turista como consumidor, ¿vale? Porque históricamente son las más conocidas. Pero ya tenéis dos ejemplos de asociaciones que pertenecen al tercer sector que están trabajando en la actividad turística, ¿vale? Vamos a ver. Acciones por los trabajadores, ¿vale? Además de los sindicatos, otros colectivos, otras asociaciones y entidades pertenecientes al tercer sector que están trabajando por los trabajadores, ¿no?, por mejorar las condiciones laborales o por favorecer la inclusión de distintos colectivos en la actividad turística. Albasud, por ejemplo, la traigo como ejemplo, es una asociación, es un colectivo de Cataluña, una región aquí en España, que dentro de sus misiones y objetivos, en sus estatutos, habla de que trabajan por un turismo responsable. Ellos investigan y analizan los costes reales del desarrollo turístico entre las poblaciones locales, los colectivos laborales del sector
y del medio natural, pero también ayudan a construir alternativas más democráticas bajo un control comunitario y más sostenibles ambientalmente. Aunque sea una asociación catalana, están trabajando, tiene un ámbito de actuación internacional y sobre todo están trabajando en América del Sur, ¿vale? Y Centroamérica. No sé si llegáis a ver ahí donde ponen trabajo turístico y ahora, por ejemplo, lo que dicen en su propia página web es que el empleo turístico se ha convertido en el principal argumento integrador de la industria, perdonadme, turística y de su expansión. Sin embargo, el análisis detallado de las características del empleo creado en diversos lugares del mundo nos muestra una realidad muy alejada del ideal del trabajo decente preconizado desde la Organización Internacional del Turismo. La explotación y la precariedad laboral son parte de la vida cotidiana de muchos trabajadores y trabajadoras del turismo. Albasur trabaja un poco en mejorar la situación laboral de los trabajadores, ¿vale? Otro ejemplo, y este me gusta traerlo porque el año pasado fue un boom, claro, aquí en España, no sé si tuvo repercusión en otras partes del mundo, es el movimiento Kellys, las Kellys. No sé si conocéis este concepto, pero bueno, las Kellys fue un movimiento que surgió ya en el año pasado, por el cual un grupo de empleadas, de camareras de piso que trabajaban y trabajan en hoteles, en el sector turístico, decidieron movilizarse para reclamar unas mejoras laborales y para dar a conocer la situación de precariedad de sus puestos de trabajo. Se denominaron las Kellys porque de manera despectiva el puesto de trabajo de las camareras de piso eh, que está ocupado por mujeres mayoritariamente, se las ha denominado siempre las Kellys, así de una manera despectiva. Entonces ellas, armadas de valor, pues tomaron ese nombre y lo han puesto, un término peyorativo, lo han convertido en un valor, ¿no? En algo, una seña de identidad positiva. Bueno, se movilizaron, han creado grupos de trabajo, que ya veis ahí en Barcelona, Benidorm, Cádiz, Fuerteventura, Lanzarote, Madrid y Mallorca, con el único objetivo de mejorar, de dar a conocer sus condiciones laborales y de mejorarlas, y de hacer una lucha constante por esa mejora. No deja de ser una entidad del tercer sector, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja dentro del turismo. ¿Vale? ¿Veis ahí? Y luego, desde la perspectiva de las comunidades locales, la defensa de lo local, ¿vale? Os traigo tres ejemplos de tres entidades que están trabajando por la defensa de lo local y otras que están trabajando directamente como operadores o como guías turísticos, ¿vale? El primer ejemplo que os traigo es Tusoco, que es la Asociación de Turismo Comunitario de Bolivia. Es una asociación sin fines de lucro que reúne a nuestros campesinos, organizaciones indígenas para desarrollar el turismo como una forma alternativa de aumentar y diversificar los recursos económicos y evaluar la identidad de los pueblos, en este caso de Bolivia. ¿Vale? Tusoco Viajes, la propia entidad, la propia asociación ha creado una agencia de viajes que es Tusoco Viajes, desde la cual, pues, además de ofrecer servicios de turismo, como una agencia turística, pues se han creado grupos de presión y lo que hace la red Tusoco es un representante del sector que pretende sensibilizar a las entidades públicas como los municipios, prefecturas y al gobierno nacional de la realidad del turismo comunitario en el país. Trabaja en coordinación con los municipios donde se procesan los proyectos para lograr su incorporación en el desarrollo del turismo responsable de un territorio. Y además tiene también una gestión ambiental del turismo. Apoyan a socios para utilizar el turismo como una estrategia para la conservación del medio ambiente a través de microproyectos en colaboración con otras organizaciones especializadas en el tema. Como veis, Tusoco es una entidad del tercer sector que trabaja directamente en el turismo y que además trabaja por la conservación de las comunidades locales, la preservación de sus valores y por la preservación del medio ambiente. ¿Vale? Otra entidad que está trabajando en defensa de las comunidades locales es, por ejemplo, la Asociación de Turismo Comunitario Machay, en Ecuador, ¿vale? Que, pues eso, mira, Asociación de Turismo Comunitario Machay es una organización enfocada a ofrecer turismo comunitario sin fines de lucro, ya que con todos los ingresos que les llegan, conservan los senderos y hacen crecer más nuestra comunidad. Machay lo que ha creado, por ejemplo, es un sendero dentro de esa región, por el cual, bueno, el acceso al sendero y las actividades que se pueden desarrollar dentro de él, con la visita a una cascada, pues cobran una tarifa. Acompaña un guía y te hacen
te hacen la exploración, la visita explorada. Bueno, pues esa percepción, esos ingresos pasan por, pues imagino que pagar el trabajo de ese guía y revertir en la mejora y en la conservación de ese trayecto o la generación de unos nuevos, y todo con el objetivo de que revierta en las comunidades locales en las que trabaja. ¿Vale? Y por último, el último ejemplo que os traigo es una nota de prensa realmente de Perú, de un programa que se llama Programa Bosques. Fue un programa promovido por el Estado, pero en el que lo que os quiero hacer ver es ese papel del tercer sector dentro del turismo. Fijaros, os leo la nota de prensa. Dice, las comunidades indígenas de Chiriyacu, del departamento de San Martín, Santa Rosa de Huancaria y Querós, Cusco, Boca Parimano y Palma Real, de Madre de Dios, impulsan el turismo sostenible como una estrategia para mejorar su capacidad de viaje y asegurar el buen uso y conservación de los recursos naturales y bosques. Estas comunidades se encuentran afiliadas al programa Bosques del Ministerio de Ambiente, conocido también como Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Para el desarrollo del mismo, estas comunidades han implementado un plan de inversión que comprende el desarrollo o fortalecimiento de actividades turísticas que les ha permitido poner en valor su cultura y su naturaleza. El titular viene a decir comunidades indígenas promueven el turismo para la conservación de sus bosques. Bueno, otro ejemplo más de entidades del tercer sector que están operando en la actividad turística y que, como os decía antes, consiguen alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a través de actividades turísticas. Este es un claro ejemplo. Conservación de los bosques, conservación de los ecosistemas terrestres era uno de los objetivos, creo que el número 14, y estas comunidades lo consiguen a través de la promoción de acciones turísticas. Bueno, con esto, plantearos ese resumen de lo que ha sido la videoconferencia. El tercer sector, conocer lo que es el tercer sector. Segundo, hacer ese acercamiento al análisis de la actividad del turismo, ¿no? Desde lo social. Y en tercer punto, acercaros a ejemplos de entidades del tercer sector, ¿no? Que están operando en el sector turístico. Espero os haya llegado ese alcance. Espero conozcáis más entidades que están trabajando, ¿no? Y que podáis hacer esa vinculación turismo-desarrollo sostenible, objetivos del milenio. Fernando me pregunta que si pueden tener la presentación. Esto es algo que tenemos que hablar con... Eso es. te ha contestado directamente Mónica. Gracias, Mónica. No sé más, darles las gracias y si quieren podemos abrir alguna ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, veo que hay gente que está escribiendo. Háganme, no sé si también es porque quieren la presentación o porque quieren hacerme alguna pregunta. No conozco todas las entidades que operan en el sector, en todas las entidades que operan en todos los territorios. De verdad, si alguien quiere compartir alguna experiencia, muchas gracias a todos. También es un buen momento. Gracias, Fernando, gracias, Rafael. Bueno, no sé, aquí estamos, ¿vale? Espero también que les interesen otras, si les interesa el mundo del turismo, estén atentos también a otras videoconferencias de compañeros dentro de CVC. ¿De acuerdo? No sé. ¿No tienen preguntas entonces? Bueno, pues no sé, Mónica, si compañeras, ¿te parece? Vale, ¿qué acciones se aplicarán desde el tercer sector para proteger el turismo vivencial? ¿Qué acciones se aplicarán desde el tercer sector? Vale, acciones concretas. A ver, el tercer sector no está representado institucionalmente como único agente que es el tercer sector, ¿vale? Sí que hay asociaciones de distintas entidades que operan en el tercer sector, pero ¿qué acciones se aplicarían desde el tercer sector para potenciar el turismo vivencial? Si no te importa, Gonzalo, ¿a qué te refieres con turismo vivencial? Porque no comprendo bien el enfoque de la pregunta, ¿cómo se aplicarían desde el tercer sector? En Perú, por ejemplo. Me quedo un poco, no comprendo bien la pregunta, Gonzalo. Creo que estás escribiendo, ¿vale? Vale,
Bueno, pues por ejemplo, un ejemplo es lo que están haciendo, eh, a ver, hacerlo de una manera más consciente, ¿no? Aquí sí que es cuando hay que tirar de los objetivos, ¿no? Hay muchas entidades eh, turísticas, ¿no? Que lo que están haciendo simplemente es, o sea, muchos operadores de turismo, que es, ya que el turista del siglo XXI, digamos, que tenía un afán de aventura y de acercarse a las comunidades indígenas y de vivir esa experiencia, bueno, pues los superoperadores están ofreciendo eso en el mercado, ¿no? Y hay gente que lo ofrece de una manera consciente y respetuosa, y hay personas y hay empresas y entidades que lo ofrecen de una manera simplemente consumista, es decir, al cupo y yo fleto un barco, un avión, furgoneta, avioneta, lo que haga falta y te planto en medio de la comunidad, olvidándonos de la sustentabilidad de esos espacios. Y hay también gobiernos que no ponen límites a ello. ¿Qué puede hacer? ¿Qué está haciendo? No es que pueda. ¿Qué medidas está aplicando el tercer sector? Hacerlo de una manera consciente. Es decir, no puedes llegar como operador, no puedes llegar como gobierno y permitir que la gente vaya a casa de otro de manera incontrolada. No, hagamos partícipes a las comunidades locales, a esas comunidades indígenas y veamos si quieren y cómo lo quieren hacer, cómo lo queremos hacer y hagámoslo de una manera equilibrada y sustentable. No sé si he contestado un poco esa parte. Me dice González que estos a su vez tratan, bueno, que en Perú, por ejemplo, los turistas comparten las tradiciones o rituales con los pobladores y estos a su vez tratan de transmitirles sus costumbres para que se puedan reconocer. Vale, pero eso ha sido una iniciativa no que ha partido desde el Estado solamente, sino